Bueno, buenos días a quienes vienen ingresando, a Galo, Laura. Vamos a esperar unos 5 minutos más y damos inicio a la clase con quienes estén, porque ya no podríamos esperar más. Recordemos que esto es apenas una horita. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenos días para todos. Verifiquemos primero cómo me están escuchando. ¿Me escuchan? Bien, profe. Ok. Bien, para la clase de hoy vamos a hablar
de la gestión de proyectos sociales de manera concreta. La clase anterior vimos que era un plan, que era un programa y que era un proyecto. Específicamente que era un plan de desarrollo, un programa de desarrollo y un proyecto de desarrollo. Hoy vamos a comenzar a introducirnos ya un poco más en el proyecto, que es el objetivo de esta asignatura, el estudio de un proyecto de desarrollo social. Vamos a hablar de la gestión del proyecto. Es decir, si ustedes ven allí en la imagen, van a encontrar que hay un engranaje, no hay piezas sueltas. Una está engranada, va engranada con la otra para hacer funcionar todo el mecanismo. Y pueden ver también en la foto que hay diferentes personas, cada una dirigiendo su atención en una pieza específica del engranaje. Esta podría ser la metáfora de lo que es un proyecto, ¿verdad? La gestión de un proyecto. Ustedes están viendo allí que hay cada uno, como les decía, está dirigiendo su atención en una pieza específica. Sin embargo, hay uno acá, ¿verdad? En la esquina superior izquierda que les está hablando a todos. Es decir, es el coordinador, el que vigila que toda la maquinaria funcione bien en coordinación. Pues digamos que en la gestión de un proyecto pasa igual. El proyecto está compuesto por diferentes piezas que deben funcionar de manera sincrónica, diferentes elementos, y estos elementos tienen responsabilidades o representan responsabilidades que son asignadas a personas específicas, pero hay un personaje dentro de la gestión que es el que se encarga de monitorear que toda la ejecución del proyecto, la gestión del proyecto, se haga según lo planeado. Ese es el gestor. Entonces hoy vamos a hablar de la gestión de proyectos sociales. Antes de iniciar con la presentación, quiero verificar quiénes, por favor, me ponen quiénes no ingresaron por aquí, por la plataforma. La idea es ingresar por la plataforma para que les quede registrado el ingreso en ambas, porque si no, va a haber allí una asistencia incompleta. Los links ya están habilitados. Ustedes entran por aquí, entran en la sala en la que estamos, así lo van a encontrar en la semana 4, que es la que sigue. Bien, si no han entrado por la plataforma Moodle, si no han entrado por la plataforma, les pido el favor que ingresen para que no les quede la inasistencia. Bien, la presentación de la que vamos a hablar ya está cargada en la plataforma, es esta que está aquí, presentación y gestión de proyectos de desarrollo. Tienen un material adicional de la gestión de proyectos, los ciclos o fases de proyectos, que es lo de la próxima clase, pero aquí les dejo un adelanto y un material de profundización de la gestión de proyectos. Bien, entonces vamos a hablar de la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? Es la planificación, organización, administración de las tareas y recursos necesarios para llevar a cabo un objetivo definido, normalmente con limitación de tiempo y costo. El concepto es claro. Lo primero que nos dice es la planificación. Es decir, si bien es cierto
cuando ya yo entro a gestionar un proyecto, pues el mismo concepto nos indica de que ya hay un diseño, ya hay una estructura, ya hay unos objetivos, ya hay unos componentes, unas actividades, ya el proyecto está diseñado, formulado. Sin embargo, la forma como yo voy a ejecutar ese proyecto requiere una planeación, una organización. Es decir, que no porque el proyecto esté muy bien formulado, muy bien diseñado, quiere decir que es prenda de garantía para el éxito del proyecto. Esto porque además en la ejecución de un proyecto o para la materialización de un proyecto de desarrollo, en la materialización del proyecto existen diferentes actores. Por ejemplo, uno puede ser el que diseña o formula el proyecto. Ese es el formulador del proyecto. Otro actor es el interesado en el diseño y la formulación, es decir, el que aporta los recursos, que puede ser la entidad pública, puede ser o privada, puede ser una ONG, o puede ser un particular, que puede tener unos recursos y contrato a un formulador de proyectos porque quiero hacer un proyecto en mi barrio, quiero hacer una donación en mi barrio, quiero donar una cancha. Entonces contrato al formulador de proyectos para que él me diseñe el proyecto. Quien diseña el proyecto no necesariamente es quien lo va a gestionar, a gerenciar. Entonces ahí viene otro actor, que será el gerente del proyecto. Y finalmente, el beneficiario del proyecto, que puede ser el mismo que aporta los recursos o puede ser otra persona. Entonces tenemos que pueden coincidir el formulador, puede ser el mismo gestor, quien aporta los recursos puede ser el mismo formulador. Lo que sí es cierto es que hay unas actividades claras que implican unas responsabilidades, que son las de la gestión del proyecto. Entonces, de eso vamos a hablar, del gestor del proyecto, de cuáles son esas responsabilidades del gestor del proyecto, cuáles son esas acciones que se deben tener en cuenta para la gestión de un proyecto social. La gestión de proyectos podríamos dividirla a su vez en 5 diferentes acciones que implican gestión. Tenemos entonces gestión de riesgos, gestión de problemas, gestión del esfuerzo y recursos, gestión del plazo y gestión de la calidad y costes. De eso vamos a hablar de manera específica. Si ustedes entran a la plataforma, esos son los objetivos de la clase de hoy. Entender, tener una aproximación a lo que es la gestión de riesgos, gestión de problemas, gestión del esfuerzo y recursos, gestión del plazo, gestión de la calidad y coste. Hay que decir que aquí lo que vamos a entender es el concepto, ¿verdad? Como dijimos usted, en una hora no se puede hacer especialista en gestión de riesgo. Eso es una especialidad. Pero esto sí nos va a permitir entender mejor el proyecto, la gestión del proyecto, conceptualmente. ¿Qué es la gestión de riesgo? Un riesgo es toda situación que puede potencialmente provocar una desviación en el proyecto, en esfuerzo o en plazo. Un riesgo se convierte en un problema cuando provoca de forma efectiva un impacto en un proyecto.
Bien, ¿qué tenemos aquí de manera concreta? Un riesgo, lo importante, un riesgo es un potencial problema. Cuando yo estoy ante un riesgo, lo que estoy es advirtiendo la posibilidad de que mi proyecto tenga un problema. Ahora, esto es importantísimo. Y gran parte de la habilidad de quien formula o diseña un proyecto está dada en la pericia para advertir los eventuales riesgos. ¿Y por qué esto es importante? Advertir los riesgos que puede tener el problema, el proyecto. Porque eso va a incidir en la decisión final de que si es o no el proyecto adecuado para resolver el problema que se plantea. Porque la idea puede ser muy buena. Resulta que tenemos un problema de pandillas en mi barrio. Listo. Ya hemos entendido por el estado de desarrollo de las ciencias sociales, de la psicología de masa, de la psicología del menor, ya hemos entendido, hay estudios que nos dicen, hombre, que una buena estrategia de deportes puede coadyuva a la disminución de los factores de violencia en el territorio. Bueno, entonces vamos a trabajar esto con una cancha. Vamos a hacer una cancha para evitar eso. Pero resulta que cuando comenzamos a gestionar riesgos, pensando en la gestión de riesgos, cuando estoy formulando, yo digo, miércoles, pero es que aquí el terreno que tienen dispuesto es un terreno que se inunda. Y entonces nos toca hacer una gran inversión de recursos para poder sufragar las inundaciones. Aquí hay un riesgo de inundación. ¿Y qué tan factible es? Pues claro, sabemos que va a llover. Ese problema, eso no es ni siquiera un riesgo. Sabemos que va a llover, pero entonces, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo es de que el proyecto se quede sin recursos, porque no tenemos un estudio que nos diga cuánto costaría la cancha, cuánto costaría solucionar el problema de una eventual inundación. Pero además hay otro riesgo, y es que la comunidad no, en este momento ella entiende que hacer la cancha es la solución, pero nosotros no tenemos la capacidad, los recursos para hacer el estudio y explicarles que a través del estudio, que los recursos se irían y que necesitamos pedir más recursos, necesitamos recuperar más recursos para esa alternativa. Ese es un riesgo en la medida en que el proyecto puede quedarse sin el apoyo social. Ese es un riesgo. Entonces, antes de formular el proyecto. Entonces, no, desechemos la alternativa de la cancha. Más bien hay un paseo peatonal y diseñemos el proyecto en esta otra área. Fíjense que ahí la idea era buena de la cancha, desde el punto de vista de la solución del problema. Pero desde el punto de vista de los riesgos, se hacía prácticamente inviable. Ahora, una vez que se formula el proyecto, también cuando ya se plantearon, listo, decidimos hacer el paseo peatonal. Pero en el paseo peatonal resulta que hay unos vendedores ambulantes que tendríamos que retirar. ¿Cuál es el riesgo allí? Bueno, el riesgo es que los vendedores que ya nos dijeron que sí, se retirarían, después nos digan que no y no se quieran retirar, o el riesgo de que vengan otros porque ya ha pasado. Ese riesgo se contempla en el diseño, y cuando ya yo voy a gestionar el riesgo, entonces debo ver cómo
voy monitoreando ese riesgo, es decir, si están saliendo en el tiempo en que debían salir los vendedores ambulantes, si los que salieron no han regresado, ahí estoy gestionando el riesgo. De tal manera de poder tomar acciones, por ejemplo, cuando yo veo que se regresó uno que ya le pagaron o le dieron el incentivo para el que se retirara de la zona, inmediatamente entonces yo debo actuar, llamar a la policía, hacer las gestiones administrativas ante las autoridades del caso para que la zona siga despejada. Ahí estoy yo gestionando riesgo, todavía no tengo el problema, ¿verdad? Estoy gestionando riesgo. Entonces, esa es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es advertir eventuales situaciones de problemas que puedan tener un proyecto. Vamos a definir entonces de manera puntual el riesgo. Un riesgo es toda situación que puede potencialmente provocar una desviación en esfuerzo o en plazo en un proyecto. Ahora, finalmente, ¿cuál es el problema con el riesgo? Que cuando este se materializa se genera un problema y este problema va a estar reflejado en mayor esfuerzo, en mayor plazo, en mayor recurso. Y eso pone en peligro el éxito del proyecto, porque por regla general los proyectos tienen recursos limitados. Entonces yo digo, el proyecto va a durar un año y tengo $1.000.000 de pesos para cada mes, son 12 millones de pesos. Pero si se da el eventual riesgo, se me vinieron nuevamente, permitimos, hubo una mala gestión de riesgo y permitimos que lo que era un riesgo se convirtiera ya en el problema. Y entonces nos toca tomar unos meses más para sacar a los vendedores ambulantes. Y esto implica más recursos administrativos porque el proyecto tiene una gestión que debe mantenerse. En mayor tiempo implica mayor recursos, pero además, la calidad de la gestión, ya lo veremos también, se va a medir en la mayor o menor precisión que se tenga en la ejecución del proyecto frente a lo planeado. Bien, un riesgo se convierte en un problema cuando provoca de forma efectiva un impacto en un proyecto. Entonces, lo que les decía, mientras el riesgo esté siendo gestionado y no se convierta en un problema, no tiene por qué haber un impacto no tiene por qué haber una alteración del proyecto. ¿Esto por qué se resalta? Porque muchas veces se corre en el diseño y la formulación del proyecto, se descuida esto, incluso a veces de manera intencional no se ponen todos los riesgos, pretendiendo con esto darle mayor seguridad al proyecto. Es decir, que quien finalmente tiene que escoger entre varios diga, no, el que tiene menos riesgo, ese es el que voy a escoger. Pues no es así. Evidentemente, los riesgos que tiene un proyecto cuentan al momento de su selección, pero no necesariamente el hecho de que mi proyecto tenga identificado 10 riesgos quiere decir que es un proyecto que está en desventaja frente a otro que solamente tiene identificado 4 riesgos. ¿Por qué? Porque lo que puede estar pasando es que este que tiene 4 riesgos no está advirtiendo la totalidad de situaciones que pueden causar alteración en el plazo y en las actividades del proyecto. Entonces, ahí yo desecharía ese y me quedo con el proyecto que es más, que está mejor planificado frente a la eventualidad de un problema. Este me está diciendo, sí, hay una serie de riesgos, pero con una adecuada gestión podemos sacar adelante el proyecto en el tiempo estipulado. Los responsables del proyecto están obligados a anticipar y gestionar los riesgos que pueden afectarle. Es de lo que estamos hablando. La clave en la gestión de riesgo es la anticipación.
Por eso requiere de un constante monitoreo. Ya veremos más adelante cuando veamos una matriz de desarrollo del proyecto, donde cada vez que vamos pasando de una etapa, digamos, de una actividad a otra, vamos a ir midiendo, se debe ir midiendo los riesgos. Es decir, terminé esta actividad, listo, ¿cuál es el riesgo que tiene el proyecto que me impediría pasar a la próxima actividad? Y entonces lo monitoreo. Para de esa manera garantizar el curso normal del proyecto según lo planeado. La gestión de riesgo minimizado de esta forma el impacto que pueden tener sobre el proyecto. Listo. ¿Cuál es la manera de minimizar el impacto? La gestión del riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando el riesgo se convirtió ya en un problema? Primer punto, no siempre que un riesgo se concreta en un problema implica una mala gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo puede haber sido una contingencia anticipada, es decir, por ejemplo, en lo que estamos planteando de los vendedores ambulantes. Vamos a hacer el paseo peatonal, tenemos que disponer unos recursos para entregarlo a los vendedores ambulantes para que se retiren de ese espacio público. ¿Cuál es un riesgo que se corre allí? Bueno, que se regresen, que no cumplan con lo pactado y entonces tengamos que acudir a las autoridades para que a través de unos procesos se retiren los vendedores ambulantes. Listo, yo voy haciendo el monitoreo de todas las actividades. Notamos que se devolvieron 2, actuamos, hablamos con ellos, el asesores logramos solucionar la situación, pero luego se vinieron 6. Y ya ahí la cuestión se nos salió de las manos. Ya nos tocó acudir a la autoridad. En ese momento ya tenemos un problema. Y no fue causado por una mala gestión del proyecto. Entonces es donde entra la gestión del problema. Es decir, que también, ¿qué es lo que busca? Si la gestión del proyecto lo que busca es que no se materialice el riesgo, un problema, para evitar que el proyecto sufra o reciba el impacto en las actividades, el tiempo y los recursos, entonces ya la gestión del problema es, ya sabemos que hay un impacto, ya sabemos que va a haber una alteración en el tiempo y en las actividades y en los recursos. Entonces, el punto es que el impacto sea el menor posible, es decir, que si se impacta en el tiempo, tratemos de que el impacto en los recursos sea 0 o el menor posible. Esa es la buena gestión del problema. ¿Qué es una mala? Si la mala gestión del riesgo puede llevarnos a que un riesgo que podría evitarse, que podría gestionarse de tal manera que no llegáramos a problemas, la mala gestión del problema lo que va a generar es, uno, que incluso el proyecto fracasa. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, una mala gestión de problemas va a causar unos costos, unos sobrecostos en el proyecto que podrían haberse evitado con una buena gestión del problema. Cuando un riesgo se transforma en un problema, solo queda la gestión del problema, que consistirá en entenderlo, asignarle prioridad y resolverlo. No hay que huir nunca de la toma de decisiones ni ocultar los problemas. Nunca desaparecen por sí solos, solo crecen. Esto es muy dado también, es uno de los aspectos críticos del proyecto. ¿Por qué? Porque el gestor del proyecto entonces
para salvaguardar la calidad de su, salvaguardar entre comillas, para salvaguardar la gestión de su proyecto. Entonces, muchas veces, o no acepta que ya no es un riesgo, sino un problema, y debe gestionarlo como problema y lo sigue manejando como un riesgo. Es decir, de esa manera yo estoy diciendo, puede ser quien me esté haciendo la auditoría del proyecto, puede ser a quien es el financiador del proyecto o el interesado del proyecto. Sí, estás viendo allí los vendedores ambulantes en el espacio público, pero eso lo estamos gestionando. Es decir, eso estaba contemplado. Sí, sí es cierto, estaba contemplado. Estamos gestionando el riesgo. Todavía el proyecto no se afecta. Cuando sí se afecta, porque ya sabemos que esas personas no se van a retirar, sino es a través de un proceso policivo que va a llevar un tiempo y que durante ese tiempo el proyecto no va a poder avanzar y eso va a implicar unos costos para el proyecto. Entonces allí yo estoy pretendiendo que no hay un problema y esto puede pasar o con intención de ocultar el problema o por una mala gestión. Es decir, que sigo gestionando un riesgo cuando en realidad lo que debo gestionar es un problema. Y es fácil entender que las soluciones son distintas. Cuando yo estoy gestionando el riesgo, estoy trabajando con los mismos recursos planificados. Es decir, yo no comienzo a plantearme situaciones que afecten o cómo yo debo actuar sin afectar los recursos. No, porque la gestión de riesgo está planeada dentro de los recursos iniciales. Pero cuando ya yo estoy gestionando un problema, ya yo tengo que estar atento a otras situaciones. Por ejemplo, ¿cómo hago yo, cómo gestiono recursos, verdad, para solucionar esos problemas? Bien, gestión del alcance. Escúchame un momentito, por favor. Bien. Gestión del alcance. El gestor del proyecto, cuando no es el diseñador o el formulador, que es lo usual, quienes se dedican a la formulación y diseño no se dedican a la gestión, eso es lo usual. No que no pueda pasar, pero lo usual es que quien diseña y formula proyectos no necesariamente es quien lo va a ejecutar. Puede que sea la misma organización. Por ejemplo, la Universidad del SINU va a presentarse a una convocatoria. En la universidad hay, por ejemplo, yo estoy en los equipos que formulan proyectos. Pero en la universidad hay otro equipo ya que es el que se encarga. Listo, nos ganamos el proyecto, nos ganamos la convocatoria, nos ganamos el proyecto. En la universidad hay un equipo que se encarga de la gestión del proyecto, que es diferente. Entonces, es la misma organización, pero fíjense que quien diseña y formula no es quien va a ejecutar, a gestionar el proyecto. Entonces, una de las primeras cosas que debe tener claro quien va a gestionar el proyecto es el alcance, porque es posible que el formulador del proyecto tenga claro eso y se entienda que en el proyecto, pero desde el punto de vista de la gestión, el gestor, cuando comienza a analizar el proyecto, encuentra que necesita más información, ¿verdad? Entonces, esto que parece algo elemental es fundamental. Para esto, ¿qué es lo que necesita el gestor para enterarse si tiene o no toda la información?
Lo primero es el proyecto, la propuesta, con toda la documentación. Eso es lo primero que tiene que, cuando el gestor recibe, dice el encargo, la responsabilidad, dice, tú te vas a encargar de la gerencia de este proyecto, es decir, vas a llevar la gestión de este proyecto. Él no se va a lanzar enseguida a planificar, a decir, bueno, listo, entonces el proyecto dice que son tantos meses, vamos a buscar a las personas. No. Lo primero es comprender el proyecto, el alcance, qué es lo que se quiere con el proyecto. Analizar los riesgos, por eso para hablar del proyecto comenzamos por la gestión del riesgo. El gestor lo primero que tiene que decir es, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Primero, ¿qué es lo que se busca? Luego, ¿cuáles son los problemas que ya se visionaron en el mismo momento del diseño y la formulación? ¿Cómo debo prepararme yo ante eso? Es decir, el gestor debe planificar su acción. La ejecución de su gestión debe planificarla a su vez. Listo, entonces ya tengo claro, tengo toda la información, pedí las aclaraciones del caso. Antes de iniciar, yo digo, bueno, necesito una reunión con los formuladores de este proyecto porque aquí hay unos puntos que no tengo claro. Hay una información que no aparece en el proyecto y yo la necesito en la gestión del proyecto. Cuando ya yo tengo claro eso, es decir, tengo claro el alcance de lo que se quiere lograr, cuáles son los riesgos en que puedo incurrir, cuáles son los problemas eventuales que puedo tener. Cuando ya yo tengo eso claro, entro entonces ya ahora sí a la ejecución. Y entonces comienzo con la gestión del esfuerzo y recursos, es decir, las actividades que se deben desarrollar y cuánto me va a costar cada actividad. En el presupuesto, cada actividad, el proyecto finalmente se ejecuta, la mínima expresión del proyecto es la actividad, es decir, ese es el ladrillito del proyecto. Una actividad más otra actividad más otra actividad me van a ir dando el logro de las metas y de los objetivos del proyecto. Una vez determinado el alcance, es necesario descomponer el esfuerzo a realizar en unidades más pequeñas y asignar estas tareas al personal disponible. Hay que seguir en todo momento la evolución del esfuerzo realizado, como medida preventiva de posibles desviaciones, bien por una mala valoración del esfuerzo, bien por un mal desempeño del personal del proyecto. Entonces, decíamos, ya tengo claro cuál es el alcance de mi proyecto, es decir, hacia dónde, qué es lo que se busca, cuáles son los riesgos. Bien, ahora ¿qué sigue? Voy a planear, a gestionar, a identificar el personal que tengo, cuáles son las actividades, cuánto tiempo tiene, cuánto me valen, todo eso va a entrar en la ejecución. Esto es importante porque hay un riesgo que está intrínseco en todos los proyectos, ¿verdad? Hay unos riesgos que son propios del contenido, del objetivo del proyecto, pero hay unos que son mismos, y este es uno de los riesgos, la mala gestión. Una mala gestión va a llevar a que el proyecto fracase. Por eso yo debo estar, y la gestión no depende solamente del gestor, porque si decimos que finalmente el proyecto se basa, todo parte de la ejecución de las actividades, pues las personas responsables de esas actividades tienen un gran impacto en el éxito del proyecto. No es definitivo, porque la función del gestor es también definitiva, es importante. Pero si no estamos atentos a cómo se desarrolla cada actividad, y por eso cada actividad tiene un plazo para hacerlo y un costo. Y el gestor del proyecto tiene que estar atento que esa actividad se desarrolle según lo planeado. Hombre, vamos a realizar una encuesta. ¿Cuánto vale la encuesta? 5 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo la hacen? La encuesta la hacemos en 4 días. Ok. No, que se enfermaron unos encuestadores que necesitamos otro día. Ahí hay que tomar una decisión ya inmediatamente. Si lo tomamos o contratamos otros más,
si agregamos, ahí es donde están las decisiones del gestor, porque él debe mantener el proyecto siempre lo más apegado posible al plan inicial. Y esto se puede resumir en que el tiempo, las actividades y los recursos asignados a cada una sean según lo planeado. El plazo, el proyecto, todo proyecto tiene que tener un plazo, porque si no, no sería medible. ¿Cuándo se van a demorar para hacer el paseo peatonal? No sabemos. Imposible medir recursos así, imposible llevar un control del proyecto, incluso imposible lograr la legitimidad del proyecto en la comunidad, porque como dice usted en la comunidad, vamos a hacer un paseo peatonal, pero no sabemos cuándo lo vamos a terminar, ¿verdad? De hecho, eso es parte de la deslegitimación que tienen las obras del Estado, porque siempre están diciendo que demoran un tiempo y terminan llevándose más tiempo, y en el peor de los casos no se termina, es decir, se viola este principio de la gestión del plazo. Entonces es importante, todo proyecto tiene un plazo. El plazo se ve representado en las actividades. Cada actividad tiene un plazo para desarrollarse. La suma de las actividades me dará una meta, la suma de las metas los objetivos. Entonces, finalmente, todo esto termina en un plazo para todo el proyecto. Vamos a ver las características de la gestión del plazo. Una de las características fundamentales de un proyecto es que posee un plazo de realización, inicio y finalización, con base al cual se realiza la planificación inicial. La obligación del gestor del proyecto es intentar respetar al máximo estas fechas y variarlas solo si resulta imprescindible. Ahí es donde está la habilidad del gestor del proyecto. Tiene que siempre el objetivo es no salirse de lo planeado, ni en cuanto a presupuesto, ni en cuanto al número de actividades, ni en cuanto al plazo. Los plazos pueden verse afectados por diversas circunstancias internas y externas al proyecto. También estas últimas deben ser gestionadas como riesgos en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, todo lo que a mí me puede afectar el plazo del proyecto, yo lo debo gestionar como un riesgo. Algunos son previsibles desde el momento de la formulación, otros no. Por ejemplo, suele suceder por eventos de fuerza mayor, es decir, eventos naturales, se me puede alterar el proyecto. Y dentro, yo debo se me vino, ya no es un riesgo, aquí hay un problema, pero resulta que de ese problema se van a derivar otros riesgos. Es decir, que si yo no le doy buena gestión a ese problema, a raíz de ese problema se me van a presentar otros problemas, que todavía no se me han presentado, por lo tanto yo debo gestionarlos como riesgo. El cumplimiento de los plazos en la mayoría de los proyectos es un factor clave del éxito. Se recomienda establecer reuniones semanales de revisión de objetivos con el equipo de trabajo. Entonces, como les decía, yo debo estar monitoreando actividades. Escúchame un momento, por favor. Bien. Yo debo monitorear las actividades. Es decir, de nada sirve que yo descuide las actividades y me concentre en el objetivo, porque yo puedo estar haciendo la reunión semanal, pero ¿cuál es el objetivo de la reunión semanal? Verificar el control que se hizo de las actividades. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, finalmente, aunque la reunión es semanal,
el control debe hacerse día a día sobre cada actividad. Y por eso yo debo mantener motivado a mi equipo. Cada responsable de una actividad es responsable de que ésta se gestione en el plazo establecido. Y él debe, dentro de su pequeña unidad, dentro de la actividad, debe también hacer una gestión de riesgo, una pequeña gestión de riesgo. Debe ser una persona con la iniciativa necesaria. Hombre, que necesito sacar adelante el tema de unos grupos focales. Pero no, las personas no vinieron porque algunos dicen que ya están aburridos. Quien es verdaderamente y está preocupado dice, no, si yo aplazo esto, me va a requerir más tiempo, ampliación del plazo, voy a alterar incluso las demás actividades. No, yo busco la manera, armo un equipo, ese mismo día nos vamos todos a las casas a convencerlos de que debemos hacer el grupo focal. Y entonces rodamos un poco la hora, ya no va a ser a las 3 de la tarde, sino a las 6 de la tarde para que todos puedan ir y finalmente sacamos adelante la actividad. ¿Qué pasó allí? Yo, como responsable de la actividad, saqué adelante la actividad dentro del término gestionando un riesgo. ¿Cuál fue el riesgo que me tocó gestionar allí? Que hubo un desánimo en los participantes en la comunidad como participantes del proyecto. Bien. Gestión de la calidad y costes. Costes es los costos del proyecto. Hay dos, digamos, dimensiones de la calidad en el proyecto. La calidad interna y la calidad externa. La calidad interna es voy a leerlo. Es la ligada a los productos que entregamos como consecuencia de nuestro desempeño profesional y que se mide en términos de uso de metodologías estándar. Es decir, la calidad interna es la ejecución, la gestión finalmente del proyecto. Es decir, como gestores del proyecto, nosotros entregaremos un producto de calidad en la medida en que éste se haya apegado lo más posible a el diseño original. Entre más alejado esté del diseño original, entre por ejemplo, más tiempo haya llevado, entre más recursos se hayan necesitado, sin que el problema sea atribuible al diseño de la formulación, sino a la gestión, el proyecto será de menor calidad. La gestión será de menor calidad. En la medida en que yo haya podido tomar las decisiones acertadas, anticipar los problemas en una gestión adecuada, en la medida en que ciertamente tuvo que hacerse adicionales, tuvimos que adicionar el presupuesto, pero por situaciones que eran ya no atribuibles a una gestión, sino que se presentaron por eventos naturales, por ejemplo. Sin embargo, fue exitoso porque los recursos que tuvimos que adicionar al proyecto fueron mínimos, teniendo en cuenta la magnitud del impacto que recibió el proyecto. Eso es una buena calidad. Pero hay otra externa, que se refiere a el debido cuidado que debe tener el gestor frente a quien dispone de los recursos, es decir, quien financia el proyecto. Cuando yo busco a alguien, yo tengo los recursos y busco quien me diseñe y quien me gestione, estoy interesado en que la gestión de esa persona vaya de acuerdo a mis intereses. Y no solamente estamos hablando de recursos económicos, sino de los intereses en general. Es decir, a mí de nada me sirve, por ejemplo, en el caso peatonal, gestor del proyecto, entregamos el paseo peatonal de acuerdo a los costos, entregamos el paseo peatonal en el tiempo establecido, la calidad de los materiales fue la esperada, pero resulta
que en la ejecución del proyecto nos portamos, le echamos a la policía a la gente ante el menor problema, tuvimos problemas con la gente porque no tuvimos paciencia para explicar el proyecto las veces que se necesitaba. Entonces esto que generó que las personas, a pesar de que recibieron el producto esperado del proyecto, lo prometido del proyecto, estas personas se llevan una mala imagen, no del gestor, sino, vamos a poner que fuese la universidad, de la universidad. Entonces, si bien es cierto, desde un punto de vista interno, la gestión fue buena, desde el punto de vista de la calidad externa, es decir, de los intereses de la universidad, en el caso particular, no fuera mejor. En la medida en que las personas dicen, no, nosotros quedaron con una idea así, ellos hicieron esto, pero nosotros no tenemos nada con la universidad en sí, nada con esa institución. Ahí hubo una mala gestión en la medida en que la calidad de la gestión afectó los intereses de la universidad, que no se reducen solamente a la ejecución del proyecto. Entonces, la calidad interna se refiere a la calidad de la ejecución misma del proyecto. La calidad externa se refiere más a el impacto que tuvo la gestión del proyecto en los intereses de la entidad que me contrata, de la entidad a la cual yo debo dar cuenta del proyecto. Bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Vamos, les pregunto, ¿quiénes no han ingresado? Por favor, quienes no han ingresado a la plataforma Google, por favor hacerlo. Todavía no voy a dejarles ninguna actividad. Ya para la próxima, posiblemente si ya tengamos algún tipo de actividad. Por lo pronto, vayan estudiando el material que les voy dejando, un material sencillo. La próxima semana, no, la próxima semana damos clases. La de más arriba ya vamos a comenzar a hablar del proyecto de aula. Sin embargo, para la próxima semana, y les voy a dejar ya algunos elementos que vayan teniendo en cuenta para pensar en cuál será su proyecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, que tengan feliz mañana. Nos vemos entonces. Chao, chao.